El Consejo Galáctico esperaba a otro frágil diplomático humano. Les llegó el segador con traje. La cámara circular de la estación Omega 7 vibraba con el parloteo habitual preconciliar, aunque llamarlo parloteo era generoso. Era más bien una sinfonía de silbidos, chasquidos y repiqueteos de cristalina que haría sangrar los oídos de cualquier humano. Pero claro, se suponía que los humanos no estarían allí. El embajador Belcrón se ajustó las escamas ceremoniales, cada una pulida a la perfección. La delegación soriana siempre se aseguraba de lucir lo más intimidante posible para estas reuniones. Al fin y al cabo, cuando mides 2 metros y tienes dientes afilados como cuchillas y garras capaces de destrozar titanio, la presentación importa. Examinó la cámara con esos fríos ojos de reptil que habían sometido a incontables especies. Otro día tedioso de política galáctica, murmuró para su auxilio, sacando la lengua bífida para saborear el aire reciclado. Al menos el entretenimiento debería ser divertido. El consejero Trek zumbó su aprobación desde el otro lado de la cámara. Sus ojos compuestos reflejaban la intensa iluminación como 1000 espejos diminutos. El exoesqueleto quitinoso insectoide brillaba negro como la obsidiana, y sus mandíbulas chasqueaban en lo que entre los de su especie parecía risa. Con casi 1,80 metros de altura sobre 4 patas, y brazos que podían golpear más rápido de lo que la mayoría de las especies podían parpadear, Trex era la personificación de la eficiencia depredadora. Los humanos se están enviando a otro diplomático. La voz de Trex tenía ese zumbido distintivo que ponía los pelos de punta a las especies más débiles. ¡Qué pintoresco! Me pregunto si éste llorará cuando rechacemos sus patéticas propuestas. El almirante Cepus intervino literalmente. La voz del ser cristalino resonó por la cámara como el viento en una cueva de cristal. Translúcido y angular. Cepus medía 2,40 metros de altura. Su cuerpo estaba compuesto de mineral vivo que podía soportar el vacío del espacio. La luz se curvaba a su alrededor de formas imposibles, creando un aura de poder de otro mundo. El anterior representante humano era particularmente frágil, notó Cepus. Su tono transmitía esa nota condescendiente que los seres cristalinos habían perfeccionado durante milenios. Creo que incluso temblaron durante las negociaciones. Bastante divertido, la verdad. La cámara se sumió en un silencio reconfortante mientras las distintas especies se acomodaban en sus zonas designadas. La mirada de Belcrón recorrió a los delegados reunidos. Los vespios, parecidos a polillas, con sus alas diminutas. Los gasterópodos, parecidos a babosas, dejando rastros mucosos. Los urs militantes, con sus rasgos ocesnos y su ceño fruncido permanente. Cada especie se había ganado su lugar mediante la conquista, la astucia o la pura longevidad. Cada uno había demostrado su valía en el gran juego de la política galáctica. Y luego estaban los humanos, los recién llegados galácticos, que de alguna manera se habían topado con el viaje más rápido que la luz hacía apenas un siglo. Los labios de Belcrón se curvaron en lo que podría haber sido diversión si los reptiles pudieran sonreír de verdad. Los humanos eran como niños jugando con juguetes que no entendían, exigiendo asientos en mesas que no se habían ganado. Las puertas de la cámara se abrieron con un siseo y entró el diplomático humano. La primera impresión de Belcrón fue de decepción. El hombre era completamente anodino para los estándares humanos, de unos 1,80 metros de altura, con el pelo canoso y vestido con uno de sus ridículos trajes formales. Se movía con el porte de alguien acostumbrado a reuniones burocráticas, no con la temblorosa incertidumbre de los anteriores representantes humanos. Ah, llega el humano. Trek zumbaba, chasqueando las mandíbulas con anticipación. Y justo a tiempo. ¡Qué puntual! El humano Marcus Cain, según los materiales informativos, caminó hacia el centro de la cámara con pasos mesurados. Su mirada recorrió al consejo reunido con lo que parecía un interés casual, aunque Belcrán notó que se detenían demasiado tiempo en las salidas. Paranoico quizás, o simplemente consciente de su precaria posición. Estimados miembros del Consejo Galáctico, comenzó Caín,
su voz resonando con claridad a través de la acústica de la cámara. Vengo ante ustedes hoy en representación de la Federación Terrana en asuntos de mutuo interés. Belcrán intercambió miradas con Tres. La voz del humano era firme, normal, sin temblores, sin señales evidentes de miedo. O este estaba mejor entrenado que los demás, o simplemente era demasiado estúpido para comprender el peligro que corría. Sí, intervino Belcrán, con el tono de voz de alguien que había oído ese discurso 1000 veces. Interés mutuo. Federación Terrana. Ya lo hemos oído antes. Humano. ¿Qué te hace pensar que esta vez será diferente? La expresión de Caín no cambió, pero Belcrán captó algo en sus ojos. ¿Un destello de qué? ¿Irritación? Cálculo. Desapareció demasiado rápido para identificarlo, reemplazado por la insulsa máscara diplomática que los humanos parecen preferir. Porque esta vez, Caín respondió con serenidad. No estamos pidiendo permiso. Les informamos de nuestras intenciones. La cámara estalló en diversas risas alienígenas. El zumbido de Trex alcanzó un crescendo mientras las campanas cristalinas de Cepus adquirieron un tono claramente burlón. Incluso los Urs, normalmente estoicos, emitieron ásperos ladridos de diversión. Infórmanos. La voz de Belcrán resumaba desdén. Humano, ¿entiendes dónde estás? ¿Comprendes el poder que representa esta cámara? Toda tu especie es apenas una nota al pie en la historia galáctica. Caín permaneció completamente inmóvil, con las manos entrelazadas a la espalda en una postura que, de alguna manera, lograba parecer respetuosa y desafiante a la vez. Conozco bien la distinguida historia de este consejo, y precisamente por eso estoy aquí para abordar las disputas territoriales que se han intensificado a lo largo de nuestras fronteras. Disputas territoriales, repitió Trex. Sus ojos compuestos brillaban con maliciosa diversión. ¿Te refieres a la expansión natural de especies superiores a regiones que las civilizaciones primitivas no pueden utilizar adecuadamente? La tensión en la cámara era palpable ahora, crepitando en el aire reciclado como la electricidad antes de una tormenta. Belker se inclinó hacia adelante en su asiento, disfrutando del momento. Esta siempre era la mejor parte, cuando los humanos finalmente se daban cuenta de que estaban fuera de su alcance. Pero Caín no se inmutó. No retrocedió ni bajó la mirada. En cambio, metió la mano en su chaqueta y sacó un bloc de datos. El movimiento, tan casual, parecía casi ensayado. Tengo documentación de 17 incidentes distintos en los últimos 6 meses, dijo Caín, manteniendo la misma voz serena. Incursiones en asentamientos civiles, ataques no provocados a buques mercantes y el desplazamiento sistemático de colonos humanos de territorios legalmente establecidos, legales, según quién. Cepus intervino. Su forma cristalina cambió para reflejar la iluminación de las cámaras en patrones más agresivos. Ley humana. La comprensión de la jurisprudencia de su especie es, como mucho, curiosa. Los ojos de Caín se fijaron en Cepus, y por un instante, Belcrán creyó ver algo que le heló aún más la sangre, pero desapareció antes de que pudiera estar seguro. Reemplazado por la misma compostura diplomática. Legal según los acuerdos galácticos de 2387. Caín respondió, los mismos acuerdos que otorgaron a la Federación Terrana la membresía provisional en este consejo. Provisional es la palabra clave. Siseó, agotando su paciencia. Tu especie existe a nuestro antojo, humano. Podríamos borrarte de la galaxia sin dudarlo. Y ahí estaba, el momento en que los diplomáticos humanos solían derrumbarse, cuando la realidad de su situación finalmente penetró en sus cerebros primitivos. Belcrán esperó el tartamudeo, la súplica, el inevitable colapso de la arrogancia humana. En cambio, Caín sonrió. Fue una expresión pequeña, casi imperceptible, pero transformó todo su rostro. De repente, ya no parecía un diplomático nervioso. Parecía algo completamente distinto. ¿Es una amenaza, embajador?, preguntó Caín,
con una nueva cualidad en su voz que hizo que la temperatura de la cámara pareciera bajar varios grados. Las escamas de Belcrón se ondularon con diversión. El humano intentaba sonar intimidante. ¡Qué adorable! ¿Una amenaza? Oh, mi querido amigo primitivo, las amenazas son lo que damos a las especies que consideramos iguales. Lo que te ofrecí fue una simple constatación de hechos. Caín asintió lentamente, como si procesara la información. Luego, con movimientos casi casuales, activó su panel de datos y proyectó una pantalla holográfica en el centro de la cámara. Las imágenes que se materializaron fueron perturbadoras, incluso para los estándares galácticos. Colonia 7 Alfa, comenzó Caín, su voz adoptando el tono de alguien leyendo una lista de la compra en lugar de describir atrocidades. Población: 12.000 civiles atacados por asaltantes orianos hace 3 semanas. Supervivientes: 47. El holograma cambió, mostrando asentamientos quemados, escombros dispersos y las inconfundibles marcas de armas de energía. Los ojos compuestos de Trex se enfocaron en las imágenes con interés profesional, mientras que el cristal de Cepus apenas reconoció la pantalla. La evidencia sugiere que los atacantes tenían como objetivo específico infraestructura civil, continuó Caín, sin que su tono vacilara. Matriz de comunicaciones, instalaciones médicas, escuelas. Bastante minucioso, en realidad, casi quirúrgico en su precisión. Belcrón agitó una mano con garras con desdén. Lamentable, sin duda, pero estas cosas pasan cuando las especies primitivas se aventuran en territorios que no pueden defender. Quizá sus colonos deberían haber elegido sus ubicaciones con más prudencia. Prosperidad de los buques mercantes, dijo Caín, ignorando la interrupción mientras el holograma cambiaba de nuevo. Transporte civil con suministros médicos a las colonias exteriores atacados sin previo aviso por interceptores vespianos. Tripulación: 83 supervivientes, ninguno. Los vespianos, con aspecto de polillas, en la cámara agitaron sus alas de gasa, pero permanecieron en silencio. Su representante, una criatura llamada Capitán Polilla Ala de Seda, aleteó con evidente desinterés. El manifiesto de carga no indicaba suministros militares. Caín notó que su voz mantenía el mismo tono de conversación. Solo antibióticos, equipo quirúrgico y raciones de comida. Tengo curiosidad por el valor táctico de destruir suministros médicos destinados a la población civil. El consejero Trex zumbó divertido. Los humanos y sus infinitos apegos emocionales. Hablas de estos incidentes como si fueran afrentas personales en lugar de consecuencias naturales de la expansión de tu especie en territorios reclamados. Ah, pero son personales, respondió Caín, y algo en su voz hizo que varias de las especies más pequeñas se revolvieran incómodas en sus asientos. Verán, mi hija era médica en ese transporte. La cámara quedó en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas de soporte vital. Incluso el constante cambio de escala de Belcrón se detuvo mientras procesaba la información. El humano acababa de admitir tener un interés personal en estos procedimientos, lo que significaba que su juicio estaba comprometido por la emoción. Perfecto. Ah, dijo Belcrón. Su voz resuma falsa compasión. Ahora vemos la verdad. No se trata de disputas territoriales ni de leyes galácticas. Se trata de venganza. Qué típica expresión humana de Caín no cambió, pero quienes prestaron atención quizá notaron que sus manos, aún entrelazadas a la espalda, se movieron ligeramente, solo un leve cambio de postura, apenas perceptible. Las respuestas emocionales de la Federación Terran siempre han sido su mayor debilidad. El almirante Cepus intervino. Su forma cristalina adoptó configuraciones más agresivas. Se apegan a los individuos en lugar de pensar en la supervivencia de la especie. Eso los hace predecibles. ¿Predecibles?, repitió Caín como si saboreara la palabra. Qué interesante. Dígame, almirante, ¿qué cree que haré a continuación? La figura de Cepus se iluminó con lo que pasaba por diversión entre los de su especie,
Continuó haciendo llamamientos emocionales, presentó más pruebas de presuntas irregularidades y finalmente se retiró al enfrentarse a la realidad de que su especie carece de la capacidad militar para hacer cumplir sus demandas. ¿Capacidad militar?, reflexionó Caín. Sí, ese parece ser el consenso aquí. Los humanos son débiles militarmente hablando. Apenas merecen consideración. Exactamente. Belcrón intervino, sus rasgos reptilianos formando lo que podría haber sido una sonrisa. Su especie ha estado haciendo misiones espaciales durante un siglo. Hemos estado conquistando mundos desde antes de que sus antepasados descubrieran el fuego. La brecha en capacidad militar es insalvable. Caín ladeó la cabeza ligeramente como un depredador evaluando a su presa. Sabe, embajador, es la segunda vez que menciona la acción militar. Primero hablaste de borrar mi especie de la galaxia. Ahora hablas de capacidades militares. ¿Estás seguro de que no estás amenazando? Estoy afirmando hechos. Siseó Belcrón. ¿Se te está agotando la paciencia? Tu especie es militarmente insignificante. Tu tecnología es primitiva. Tu pensamiento táctico se ve obstaculizado por consideraciones emocionales. En cualquier enfrentamiento directo, la humanidad sería aplastada en cuestión de días. ¿Días?, preguntó Caín. Y había algo en su voz que hizo que la atmósfera de la cámara se sintiera repentinamente opresiva. Eso es optimismo. Trex había permanecido en silencio durante este intercambio, pero ahora sus ojos compuestos se fijaron en Caín con interés depredador. Los instintos de caza insectoides finalmente comenzaban a despertarse, captando sutiles señales que los demás habían pasado por alto. Pareces notablemente tranquilo para alguien cuya especie acaba de ser amenazada de extinción, observó Trex, con sus mandíbulas chasqueando lentamente. O eres demasiado estúpido para comprender la situación, o Caín te incitó, o no eres lo que aparentas, terminó Trex, levantándose de su asiento. En toda su altura, el insectoide se alzaba sobre la mayoría de los demás delegados. Su exoesqueleto brillaba con una amenaza depredadora. La respuesta de Caín fue alisarse la corbata. Fue un gesto humano tan mundano que casi parecía cómico en el contexto de la creciente tensión. Casi. Soy exactamente lo que parezco, dijo Caín en voz baja. Un diplomático humano aquí para discutir disputas territoriales y la protección de la población civil. La pregunta es si van a escuchar razones o si vamos a tener que explorar soluciones alternativas. Aparentemente, esa fue la gota que colmó el vaso para Trex. Los instintos de caza de los insectoides se activaron por completo, y se movió con los reflejos ultrarrápidos que habían convertido a su especie en los depredadores máximos de su mundo natal. Con un movimiento fluido, se lanzó a través de la cámara. Garras afiladas como cuchillas se extendieron hacia la garganta de Caín. Debería haber terminado en segundos. Trex era un guerrero entrenado, mejorado con implantes cibernéticos que lo hacían más rápido y fuerte que cualquier miembro básico de su especie. Caín era solo un diplomático humano con traje. Pero, por alguna razón imposible, Caín no estaba allí. Cuando las garras de Trex alcanzaron el espacio donde había estado su garganta, el humano se movió. No con el pánico de una presa, sino con la precisión controlada de alguien que había realizado este baile muchas veces. Trex aterrizó donde Caín había estado, sus garras arañando el suelo de la cámara. Giró, buscando a su objetivo con sus ojos compuestos, solo para encontrar a Caín a 1 metro de distancia, con las manos aún entrelazadas a la espalda y con aspecto ligeramente molesto. Eso fue grosero, observó Caín, sin rastro de miedo ni sorpresa en su voz. Yo estaba hablando. La cámara estalló en caos. Varios delegados gritaban en sus diversos idiomas mientras otros llamaban a seguridad. Pero durante todo el proceso, Caín permaneció completamente inmóvil, observando a Trex con la paciencia de quien espera a que un niño termine una rabieta. Imposible. Trex zumbó, su voz con un tono de confusión que contrastaba por completo con su habitual confianza depredadora. Ningún humano debería ser capaz de moverse tan rápido.
La expresión de Caín no cambió. Tienes razón. No deberían. Y en ese momento, mientras el consejo reunido empezaba a comprender la realidad de lo que estaban enfrentando, Belcrón comprendió que habían cometido un terrible error. El diplomático humano al que habían estado amenazando con tanta indiferencia no era solo un burócrata trajeado. Era algo completamente distinto. Algo mucho, mucho peor. Los sistemas de seguridad de la cámara finalmente respondieron al caos y las puertas blindadas se cerraron de golpe con un estruendo que resonó por el espacio como un clavo mortal. La iluminación de emergencia lo bañó todo con un intenso resplandor rojo, proyectando largas sombras que parecían danzar con intenciones malévolas. Caín se ajustó los gemelos con la misma precisión despreocupada con la que ajustaría su café de la mañana. Protocolos de seguridad, observó, mirando las salidas selladas. Omega 7 sigue los procedimientos estándar del Consejo Galáctico. Contención primero, preguntas después. Muy minucioso. ¿Qué eres?, preguntó Trex, con sus ojos compuestos fijos en Caín con una mezcla de confusión y miedo creciente. Los instintos de caza de los insectoides le gritaban advertencias que su mente racional no podía procesar. Caín sonrió, y esta vez no era la expresión diplomática que había mostrado antes. Esta sonrisa era aguda, depredadora y absolutamente aterradora. Estoy decepcionado, consejero. ¿No investigaste antes de esta reunión? Supuse que seres de tu calibre habrían hecho una verificación de antecedentes adecuada. La lengua bífida de Belcrón se asomó, saboreando el aire. Algo andaba mal. El olor humano había cambiado, volviéndose más agudo, más concentrado, como la diferencia entre un gato doméstico y un tigre. Tus credenciales diplomáticas te listan como el representante comercial principal de Marcus Caín para la Federación Terran. Ah, todo eso es cierto, respondió Caín, metiendo la mano en su chaqueta de nuevo. Esta vez, en lugar de un bloc de datos, sacó un pequeño objeto metálico que brilló débilmente bajo la luz roja de emergencia. Soy Marcus Caín. Soy un representante principal. Me encargo de negociaciones comerciales. Levantó el objeto y varias de las especies más pequeñas se quedaron boquiabiertas al reconocerlo. Era una medalla, pero no cualquier metal. El diseño era inconfundible para cualquiera que hubiera estudiado la historia militar humana, aunque fuera brevemente. Sin embargo, Caín continuó, su voz adoptando un tono conversacional que de alguna manera era más aterrador que cualquier grito. Mis colegas del cuerpo diplomático consideraron inapropiado incluir mi historial militar completo en los materiales informativos estándar. La forma cristalina del almirante Cepus cambió. La luz se refractaba a través de ella en patrones cada vez más agitados. Historial militar. Coronel Marcus Kahn, Primera División de Operaciones Especiales, dijo Caín, colocándose el metal en la solapa con precisión experta. Retirado, obviamente. El cuerpo diplomático prefiere que sus negociadores tengan experiencia en situaciones difíciles. La temperatura en la cámara pareció bajar otros 10 grados. Las escamas de Belcrón comenzaron a moverse involuntariamente, una respuesta defensiva que su cuerpo inició sin pensar conscientemente. Operaciones especiales. Ah, sí, respondió Caín, su tono sugería que estaban hablando del clima. 23 años de servicio activo, principalmente operaciones clasificadas, el tipo de misiones que no aparecen en las historias oficiales. Las mandíbulas de Trex chasquearon rápidamente, señal de extrema agitación entre su especie. Los humanos no tienen operaciones especiales capaces de amenazar a los miembros del Consejo. Su ejército es primitivo, desorganizado. ¿Lo es?, interrumpió Caín. Y de repente, se puso en movimiento de nuevo. No el paso despreocupado que había usado para esquivar el ataque de Trex, sino algo fluido y decidido que denotaba años de entrenamiento y experiencia en combate. Dígame, consejero, ¿qué sabe del incidente del Kepler? La cámara quedó en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas de soporte vital. Incluso los gasterópodos, normalmente vocales,
interrumpieron sus constantes comunicaciones por rastros mucosos. El incidente del Kepler fue clasificado en los niveles más altos de la inteligencia galáctica. Eso es imposible, susurró Seppus. Su forma cristalina ahora titilaba con lo que parecía ser miedo genuino. Los humanos no estaban involucrados en el Kepler. Los informes oficiales son muy exhaustivos. Caín asintió. Detallan como una flota de batalla sariana completa, 12 cruceros pesados y sus naves de apoyo, simplemente desaparecieron. Sin señales de socorro, sin campo de escombros, sin supervivientes, simplemente desaparecieron. A Belcrón se le heló la sangre. Su propia especie había perdido una flota entera cerca del sistema Kepler, y la investigación no había revelado nada. Ninguna evidencia, ninguna explicación, ninguna pista sobre lo que les había sucedido a más de 10.000 de su pueblo. Los informes también mencionan, continuó Caín, sin perder su tono de conversación, que la última posición conocida de la flota fue en territorio en disputa. Territorio que la Federación Terran había advertido específicamente contra la entrada. Mientes, siseó Belcrón, pero su voz carecía de convicción. Caín volvió a meter la mano en su chaqueta, esta vez sacando un pequeño dispositivo que proyectaba una pantalla holográfica. La imagen mostraba un mapa estelar con las posiciones de la flota marcadas en tiempo real. El crucero pesado soriano Damenate, nave insignia de la expedición Kepler. ¿Quieres saber qué pasó con él? El holograma cambió, mostrando el interior del puente de una nave espacial. La marca de tiempo indicaba que se grabó durante el incidente del Kepler y la calidad de la imagen sugería que provenía de los propios sistemas de seguridad de la nave. La tripulación del puente era profesional, observó Caín, observando a las figuras silenciosas que realizaban sus tareas hasta el momento en que se dieron cuenta de que no se trataba de tecnología humana primitiva. La imagen mostraba el puente sumido en el caos. Los tripulantes gritaban, las alarmas sonaban y el capitán de la nave daba órdenes frenéticamente. Pero lo que hacía la escena realmente aterradora era que nunca vieron a sus atacantes. Tecnología de sigilo, explicó Caín como si estuviera dando una conferencia a estudiantes. La Federación Terran la lleva desarrollando bastante tiempo. Resulta que, cuando eres el pez más pequeño en un estanque muy grande, aprendes a ser muy, muy silencioso. El holograma mostraba los momentos finales de la nave. Uno a uno, los sistemas críticos fallaron, no por disparos externos, sino por lo que parecía ser un sabotaje interno. La tripulación luchó con valentía, pero luchaban contra fantasmas. Abordajes, continuó Caín. Muy silenciosos, muy eficientes. Las tripulaciones ni siquiera supieron de su presencia hasta que fue demasiado tarde. Los ojos compuestos de Trex estaban fijos en el holograma con horrorizada fascinación. ¿Cuántas? ¿Cuántas naves? Preguntó Caín. Todas. ¿Cuántos tripulantes fueron hechos prisioneros? Ninguno. ¿Cuántos supervivientes quedan para contarlo? Hizo una pausa, asimilando las implicaciones. Bueno, supongo que depende de cómo se defina la palabra superviviente. Las puertas blindadas de la cámara se abrieron de repente y entraron las fuerzas de seguridad. 20 guardias armados con servoarmadura, apuntando a Caín desde múltiples ángulos. El diplomático humano ni siquiera se giró para saludarlos. A Caín le dijo, con un leve interés en su voz. La seguridad de la estación, puntual. La voz del guardia principal resonó por los altavoces externos de su armadura. Por orden del Consejo Galáctico, queda arrestado por amenazar a los miembros del Consejo e interrumpir los procedimientos oficiales. Caín finalmente se giró para encararlos, y varios de los guardias retrocedieron un paso. Había algo en sus ojos que denotaba una violencia apenas contenida, unas capacidades que hacían que sus armas parecieran juguetes. Arrestado, Caín repitió como si estuviera probando las palabras, ¡qué pintoresco! Lo que sucedió a continuación duró menos de 30 segundos,
pero a los miembros del consejo que lo observaban les pareció una eternidad. Caín se movió entre las fuerzas de seguridad como una fuerza de la naturaleza. No eran los forcejeos desesperados de un animal acorralado, sino los movimientos precisos y calculados de un profesional que ya lo había hecho incontables veces. Las armas del guardia eran inútiles. Caín parecía anticipar cada disparo, cada movimiento, cada decisión táctica. Fluía entre ellos como el agua, golpeando con precisión quirúrgica las articulaciones de sus armaduras, puntos de presión que incapacitaban sin matar, puntos débiles que ni siquiera el equipo de protección más avanzado podía cubrir. Para cuando el último guardia cayó al suelo, Caín estaba de pie en el centro de la cámara, ajustándose la corbata. Su traje estaba inmaculado, sin una arruga ni mancha que sugiriera que acababa de derrotar él solo a 20 oponentes armados. Como decía, Caín continuó como si nada. La Federación Terran se toma muy en serio las disputas territoriales, sobre todo cuando implican el ataque sistemático a la población civil. La voz de Belcrán salió apenas un susurro. ¿Qué eres? La sonrisa de Caín regresó, afilada y depredadora. Entre mis colegas de la Primera División de Operaciones Especiales, tenía un apodo, una especie de designación profesional, podría decirse. Hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara hasta hacerse insoportable. Me llamaban el segador. La cámara estalló en pánico. Los delegados se abalanzaban sobre salidas que no se abrían, gritando en lenguas que transmitían terror universal, pidiendo refuerzos que no llegaban. El nombre era legendario en ciertos círculos, susurrado en los rincones más oscuros de las redes de inteligencia galácticas. El segador, el agente humano que se había infiltrado él solo en la instalación más segura de la Confederación Vegana y había eliminado toda su estructura de mando. El fantasma que había puesto fin a la rebelión Centauri haciendo desaparecer su liderazgo. La pesadilla que había atormentado los sueños de los comandantes militares de 3 sectores. Y ahora estaba de pie en la cámara del Consejo con traje diplomático y preguntando cortésmente sobre disputas territoriales. Bueno, dijo Caín, su voz cortando el caos como una cuchilla. ¿Discutimos los términos? El almirante Cepus fue el primero en recobrar la compostura. Su forma cristalina cambió a configuraciones de emergencia mientras intentaban activar su comunicador personal. La luz del dispositivo parpadeó brevemente antes de apagarse por completo, uniéndose a la creciente lista de equipos que funcionaban misteriosamente mal. Las comunicaciones han caído, anunció Cepus, con una voz que transmitía armónicos de pánico apenas controlado. Todas las frecuencias, todos los canales, todo ha sido interferido. Caín miró su reloj con el interés casual de quien consulta la hora para un almuerzo. Justo a tiempo. Mencioné que fui minucioso, ¿verdad? El cerebro reptil de Belcrón finalmente se estaba poniendo al día con la situación, inundando su sistema con químicos de combate que le erizaban las escamas. Usted planeó esto. La reunión diplomática, la presentación de pruebas, todo. Todo esto fue una trampa. Una trampa. Caín pareció genuinamente dolido por la acusación. Embajador, estoy herido. Esto es exactamente lo que dije. Era una reunión diplomática para discutir disputas territoriales. Vine aquí esperando un diálogo razonable y una resolución pacífica. Hizo una pausa, observando a los guardias de seguridad inconscientes dispersos por la cámara. El hecho de que haya elegido la violencia en lugar de la conversación es decepcionante, pero no del todo inesperado. Los ojos compuestos de Trex se movían rápidamente entre Caín y las salidas selladas, sus instintos depredadores en conflicto con su afán de supervivencia. La estación tiene más de 300 agentes de seguridad. Es imposible, ¿verdad?, interrumpió Caín, sacando lo que parecía una tableta diplomática estándar. La pantalla mostraba un esquema de la estación Omega 7 con docenas de puntos rojos que indicaban las posiciones de seguridad. Mientras observaban, los puntos comenzaron a desaparecer uno a uno. Torretas de defensa automatizadas desconectadas.
Puntos de control de seguridad alfa a gamma neutralizados. Acceso a la armería restringido. Soporte vital a los cuarteles de seguridad. Caín tocó la pantalla pensativo. Bueno, digamos que están durmiendo una siesta muy relajante ahora mismo. Las implicaciones golpearon a los miembros del consejo como un golpe físico. Caín no había venido solo. Tenía un equipo, profesionales que desmantelaban sistemáticamente las defensas de la estación mientras él mantenía al consejo distraído con sutilezas diplomáticas. Imposible. Belcrón siseó, su lengua bífida saboreando el aire en busca de amenazas que sus ojos no podían detectar. Los sensores de la estación habrían detectado cualquier infiltración. Lo habríamos sabido. ¿Lo harían?, preguntó Caín, con una sonrisa claramente depredadora. Dígame, embajador, ¿cuándo fue la última vez que se fijó en el personal de mantenimiento, los de limpieza, los del servicio de comidas? La sangre se desvaneció del rostro escamoso de Belcrón al comprenderlo. La estación empleaba a cientos de personas de apoyo de docenas de especies, anónimas, invisibles, inadvertidas para los miembros importantes del consejo. ¿Cuántos?, preguntó Trex, con un rápido chasquido de mandíbulas. ¿Importa?, respondió Caín. Lo que importa es que ahora tienen una opción. Podemos continuar esta conversación de forma civilizada o podemos explorar soluciones más cinéticas a nuestras disputas territoriales. Varios miembros del consejo corrieron hacia la salida simultáneamente. Las alas de gasa de la capitana Seda la llevaron hacia las puertas principales mientras un grupo de gasterópodos dejaba rastros de baba al dirigirse a las salidas de emergencia. Incluso algunos de los Urs, normalmente estoicos, abandonaron sus asientos, con sus rasgos o sesnos deformados por el pánico. Caín observó su vuelo con el interés distante de un científico que observa especímenes de laboratorio. No se movió para detenerlos. Ni siquiera pareció preocupado por sus intentos de escape. Los pasillos principales están experimentando dificultades técnicas, anunció con tono de conversación. Algo sobre los generadores de gravedad artificial que se están volviendo inestables, muy peligrosos de navegar sin el equipo adecuado. Como convocados por sus palabras, los altavoces de la cámara crepitaron con sonidos del pasillo, voces de pánico, el crujido de muebles y lo que claramente sonaba como cuerpos golpeando las paredes en ángulos incómodos. Las salidas de emergencia también son problemáticas, continuó Caín, consultando su tableta de nuevo. Los procesadores atmosféricos de esas secciones están procesando mezclas de gases bastante desagradables. Nada permanentemente dañino, por supuesto, eran diplomáticos, no monstruos. Los sonidos de los altavoces cambiaron a toses, retortijones y el zumbido distintivo de las llamadas de socorro vespianas. Quienes habían huido estaban descubriendo que la estación Omega 7 se había convertido en un lugar muy inhóspito para cualquiera que no fuera humano. Esto es guerra psicológica. El almirante Cepus acusó a su cristal en forma ahora parpadeando con patrones de estrés. Nos estás aterrorizando. Caín parecía genuinamente sorprendido por la acusación. Terror. Almirante. Prefiero pensar en ello como tácticas de negociación mejoradas. Después de todo, el miedo es solo otra forma de estructura de incentivos. Se acercó a los miembros restantes del consejo, sus pasos resonaron en la cámara con siniestro precisión. Verá, durante demasiado tiempo, este consejo ha operado bajo el supuesto de que los humanos son débiles, primitivos, fácilmente despedidos. Esa suposición ha llevado a una toma de decisiones muy pobre. Belker retrocedió contra su asiento, instinto reptiliano, gritándole que huyera, incluso cuando su mente racional reconoció la inutilidad. ¿Qué quieres? ¿Quieres? Caín inclinó la cabeza como si considerara la pregunta con cuidado. Quiero lo que siempre he querido. El fin de los ataques a las poblaciones civiles humanas, el reconocimiento de los límites territoriales establecidos, la compensación por los daños ya infligidos. Eso razonable. Trex manejó sus ojos compuestos fijos en Caín con la fascinación de presas que observan a un depredador.
¿No es así? Caín estuvo de acuerdo. Solicitud perfectamente razonable de que este consejo haya desestimado repetidamente. Lo que nos lleva a la situación actual. La tableta en sus manos quimó suavemente, y Caín la miró con satisfacción. Ah, excelente. La fase 2 está completa. Todas las comunicaciones externas se han cortado, y los sistemas defensivos de la estación ahora están bajo control humano. Levantó la vista de las caras aterrorizadas que lo rodean, su expresión casi comprensiva. Sabes, en mi carrera anterior, aquí suele ser donde comenzaría lo desagradable, pero ahora soy un diplomático, lo que significa que tengo que darte una oportunidad final para ver la razón. Caín enderezó su chaqueta y caminó hacia el centro de la cámara, donde los proyectores holográficos habían mostrado evidencia de la tercera posición de la Federal de la Terrana. Horas de esta estación. Homeworld Systems. Caín continuó. Las escamas de Belcrón se habían vuelto completamente blancas, una respuesta al estrés que indicaba que su sistema nervioso reptiliano se estaba acercando al cierre completo. Estás faroleando. Los humanos no tienen ese tipo de capacidad militar. La sonrisa de Caín era lo suficientemente afilada como para cortar el acero. Embajador, después de todo lo que has visto hoy, ¿realmente quieres apostar a tu especie continua existencia en esa suposición? La cámara se quedó en silencio, excepto por el zumbido suave del soporte vital y los sonidos distantes del caos de los pasillos más allá. Caín se paró en el centro de todo, las manos se apresuraron a la espalda, esperando con la infinita paciencia de alguien que contenía todas las cartas. Entonces dijo finalmente, su voz atravesó el silencio como una espada. ¿Probaremos esta conversación diplomática nuevamente? Y esta vez, tal vez podamos omitir la parte en la que amenazas con borrar mi especie de la galaxia. 3 horas después, la sesión de emergencia del Consejo Galáctico concluyó con lo que luego se llamaría el acuerdo territorial más completo en la historia galáctica. Se aprobaron las reestructuras, los límites, y se reestructuraron la documentación formal de la documentación formal de la doctrina formal. Penfuente que había usado para los acuerdos comerciales, y su misión se realizó. Pausado en las puertas de la cámara. Corredores donde los equipos de mantenimiento ya estaban restaurando operaciones normales. Las operativas humanas se derritieron tan silenciosamente como habían llegado. Los fantasmas que regresaron a las sombras que los había generado. En cuestión de horas, las comunicaciones de emergencia salieron a todas las especies principales de la galaxia. Se reevaluaron las posiciones de la flota, se reescribieron las doctrinas militares y los departamentos de xenobiología de repente encontraron que su financiación se duplicó cuando los gobiernos trataron desesperadamente de entender lo que habían estado subestimando. Resultó que los humanos nunca habían sido las primitivas inofensivas que todos asumieron. Habían sido los depredadores del ápice, esperando pacientemente en el fondo de la cadena alimentaria hasta que alguien les dio una excusa para escalar. Belcrón miró los acuerdos firmados dispersos por la mesa del consejo, su cerebro reptiliano aún lucha por procesar los eventos del día. Habían amenazado con borrar a la humanidad de la galaxia. Y en respuesta, la humanidad había demostrado cortésmente que podían borrar a todos los demás. La parte más aterradora no era la capacidad militar o la tecnología sigilosa o incluso la eficiencia casual con la que Caín había desmantelado su seguridad. Era la sonrisa diplomática y razonable que nunca vaciló, incluso cuando estaba describiendo la aniquilación completa de su especie. Los humanos, Belcrón se dieron cuenta con la certeza fría, habían estado jugando un juego completamente diferente todo el tiempo, y lo habían estado ganando desde el principio. En las profundidades del espacio, las flotas humanas se desvanecieron en la oscuridad, su existencia una vez más se volvió teórica. Pero la galaxia nunca sería la misma. Después de todo, es difícil dormir pacíficamente cuando sabes que el Lipe podría estar usando un diplomático.